Soul Keepers cumple 15 años y se ha consolidado como el cómic mexicano más vendido, más leído, más exitoso de los últimos tiempos. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo le hice para posicionarlo? Así que en este video te voy a hablar sobre este tema. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica e inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, entremos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy. Hace justamente 15 años, julio del 2009, salió por primera vez a la venta el número 1 de Soul Keepers, el cual desde este primer número tuvo un gran recibimiento. La verdad es que rompió récords de ventas. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara le ganó la venta del número 1 de Soul Keepers a los cómics de Marvel en español. Imagínense, le ganamos al Hombre Araña, a Wolverine, a los X-Men, etcétera, etcétera. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo le hicimos para lograr posicionar a Soul Keepers y que bueno, con el paso del tiempo se fuera convirtiendo en lo que es hoy en día? Finalmente, hoy en día llevamos ya más de 43 números publicados, 6 libros recopilatorios, próximamente está por cerrarse lo que viene siendo la 7ª temporada, lo cual significa que saldrá el libro 7 de Soul Keepers. Pero bueno, todo esto comienza con unos primeros pasos para poder lograr este posicionamiento. Y justamente estos pasos son los que te quiero platicar el día de hoy. De bueno, cómo le hicimos, cuáles fueron nuestras estrategias o nuestros secretos detrás de poder haber logrado posicionar a Soul Keepers para convertirlo en el cómic mexicano número 1 de los últimos tiempos. Y bueno, me vienen a la mente definitivamente 3 partes muy importantes en esta estrategia de posicionamiento. La primera, me voy rápido, evidentemente pues es algo muy común, muy fácil de deducir. Cómo posicionar tu cómic, bueno, tiene mucho que ver con la promoción en redes sociales, en expos. Ya lo hemos platicado en el pasado, nosotros estuvimos participando muchísimo en expos a nivel nacional, incluso en los primeros años de Soul Keepers participábamos, yo creo que en alrededor de unas 15 más o menos exposiciones durante el año. Habían meses que participábamos en más de una exposición y bueno, la verdad es que fue muy intenso el esfuerzo, además de estar trabajando mucho en redes sociales, pues, para estar subiendo mucho contenido y que la gente lo conociera, etcétera, etcétera. Ese lo podríamos poner como la primera estrategia, por así decirlo, que es muy sencilla. Pero bueno, quiero enfocarme a las otras 2 estrategias que sí considero fueron quizás diferentes a lo que otros habían hecho en su momento y que estoy convencido que estas otras 2 estrategias, las cuales te voy a platicar el día de hoy, seguro marcaron una gran diferencia para lograr el máximo posicionamiento del cómic de Soul Keepers. Y bueno, la segunda gran estrategia que seguimos fue entender esta lógica de que al final del día, cuando uno crea su propio cómic, crea sus propias historias, pues es fácil que la pasión o este amor que le tenemos a nuestra propia obra pues nos ciegue un poquito y nosotros en nuestra cabeza pues podemos llegar a pensar que pues es lógico, ¿no? Creamos una gran historia, tenemos grandes personajes, está muy padre el producto y caemos en esta ilusión de que porque nosotros conocemos nuestra propia obra, creemos que todo el mundo también la conoce o debería de conocerla de forma automática. Creo que desde muy al principio me cayó el 20, una vez que ya habíamos terminado de hacer el número 1 de Soul Keepers, que teníamos listos prácticamente ya terminado el número 1 de Soul Keepers, me cayó el 20 que bueno, difícilmente la gente iba a llegar a comprar ese número 1 si no habían conocido ya una parte de la historia, si no les habíamos dado ya a los fans un adelanto
de lo que iba a ser la historia, el estilo de ilustración, algunos de los personajes, el mood de lo que iba a ser el cómic, para que conociendo un poquito más, adentrándose un poquito más a la historia, entonces poder de alguna forma pues enganchar a los fans para que lo pudieran seguir leyendo. Entonces es ahí donde tomé una de las decisiones que yo considero han sido más arriesgadas en mi vida, una decisión que pudiera parecer difícil, para mí era muy claro, pero que al final del día pues marcó totalmente la diferencia, que fue justamente salir a publicar un número previo al número 1, es decir, un número 0 de Soul Keepers, y que este número 0 lo fuéramos a regalar, es decir, que fuera totalmente gratuito para que la gente realmente pudiera conocer de qué se iba a tratar mi propio cómic. Entonces imagínense la situación, imagínense esta escena en la cual pues hace un poquito más de 15 años llego yo con mis papás, específicamente con mi papá, pues a platicarles de la estrategia. Y bueno, digo, como paréntesis, decirles que obviamente mis papás, mis padres siempre me han apoyado en todas mis locuras. Ellos son parte muy importante del éxito que yo he logrado, muy importante, y estaré toda la vida agradecido con ellos. Pero ese momento en específico fue muy interesante porque llego con mi papá y le digo, oye, pa, pues ¿te acuerdas que estaba con esta idea, este sueño de querer hacer mi propio cómic realidad? Ah, sí, Fer, claro que sí, qué fregón, ¿no? Pues ¿qué crees, pa? Pues ahora sí lo voy a hacer. Ah, pues excelente. Sí, para poderlo hacer realidad, lo que voy a hacer es que voy a imprimir un chorro de cómics. Fue un tiraje, si mal no recuerdo, de 20,000 ejemplares. Fueron 20,000 ejemplares del número 0. Y lo voy a hacer y se los voy a regalar a todo el mundo para que conozcan Soul Keepers. Y mi papá, ah, no, pues suena muy bien, padrísimo, no sé qué. Sí, y pues me voy a gastar, no me acuerdo cuánto era exactamente en aquel entonces, pero creo que era alrededor como de 70,000 pesos más o menos, que eran todos los ahorros que yo tenía guardados en el banco. Le digo a mi papá, y para poder hacer realidad esto, pues voy a chutarme todos mis ahorros que tengo guardados para poder imprimir el cómic, los 20,000 ejemplares, y ponerme a regalarlos, ¿no? Entonces en ese momento fue como que, caray, pues ya no les pareció tanto a mis papás que me fuera a gastar pues esa cantidad de dinero, y más porque lo iba a regalar el cómic. Entonces, no, espérate, no te lo gastes en eso y en otra cosa que no sé qué, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay momentos en la vida, y sí tengo que decirlo, que a pesar de que, no a pesar, a favor de que muchas veces estamos rodeados de gente que quiere lo mejor para nosotros, que nos quieren mucho, etcétera, etcétera, y que siempre nos van a buscar dar los mejores consejos, hay momentos en la vida donde a la única persona que tienes que escuchar es a ti mismo. Y a pesar de que incluso personas muy cercanas a ti te digan lo contrario, si tú dentro de ti, con todo tu instinto, con todo tu corazón, sientes que quieres hacer algo y que esa es la decisión correcta, y tú sientes que es la decisión correcta, entonces en ese momento tienes que hacerlo y tienes que ir para adelante. Y bueno, ese fue un momento decisivo porque no era poco el dinero que iba a invertir ahí, que me iba a chutar, y a final de cuentas pues tomé la decisión. Posteriormente el tiempo afortunadamente me dio la razón. Creo que fue una estrategia bastante buena, y fue justamente como logramos pues sacar e imprimir el número 0 de Soul Keepers, el cual probablemente junto con el 1, hoy en día de la primera temporada, hoy en día este cómic pues es uno de los más buscados. Mucha gente, seguido siempre en los stands, cuando estoy participando en expos, etcétera, pues llegan a preguntarme sobre el número 0. Y bueno, pues obviamente pues ya no hay número 0. El número 0 se repartió hace poquito más de 15 años, hace alrededor de 15 años, 6 meses para ser exacto. Y fue justamente en diciembre del 2008, así es, diciembre del 2008,
cuando comenzamos a repartir de forma gratuita. Voy a sacarlo aquí de su bolsita protectora. Con mucho cuidado, vamos a sacar el número 0 de Soul Keepers. Y bueno, aquí lo tenemos, este número 0, que bueno, tal y como se pueden dar cuenta, es una portada bastante simple. Tiene el título de Soul Keepers con la tipografía, el estilo del logotipo anterior. Tiene el logotipo, simplemente un acercamiento en la portada. Y la verdad es que, híjole, qué buenas memorias, ¿no? Desde la primera página, pues nos estamos dando cuenta que el primer personaje que aparece es nada más y nada menos que la doctora Amanda. Y bueno, esto significa, si entendemos que en la cronología, no como lo hicimos, porque hicimos primero el número 1, cuando ya hicimos el número 0 ya estaba hecho el número 1, pero la forma como salió el cómic, como se publicó el cómic, pues obviamente se publicó primero el número 0, se regaló a nivel nacional, lo cual significa que la doctora Amanda Gabriel es el primer personaje de los personajes principales de Soul Keepers en aparecer, en hacer una primera aparición. Y bueno, ya como lo vimos en el video anterior, que leímos completamente, y si no lo vieron se los recomiendo mucho, yo personalmente leo el número 1 de Soul Keepers completito. Ahí pudimos ver que bueno, pues en el número 1 de Soul Keepers ya aparece por primera vez Jonathan Snyder, Hector Haste, que son obviamente los personajes principales. Incluso aquí en la portada, en la contraportada, pues vemos un poquito de la publicidad y vemos aquí a Jonathan Snyder. Y bueno, vemos esta frase que dice: toda su vida se entrenó para no sentir miedo. Llegó la hora de demostrarlo. Ande. Soul Keepers número 1 a la venta verano del 2009. Verano del 2009, hace 15 años. Y bueno, pues aquí tenemos el número 0 de Soul Keepers en todo su esplendor. Y bueno, amigos, pues en conclusión, y a lo que quiero llegar con esto con ustedes, es que una estrategia muy importante para que ustedes logren posicionar sus cómics, su manga con los fans, es que le den una previa probada, pues muy probablemente gratuita a la gente para que lo conozcan. Es decir, ¿cómo estamos esperando que alguien compre, gaste su dinero por primera vez en algo que no conoce, ¿no? Y más si muchas veces como artista uno también, como fueron mis comienzos, pues no era tan conocido o era cero conocido, ¿no? Entonces, imagínense, si ustedes están comenzando, su obra es desconocida, quizás ustedes como artistas también son un poco desconocidos, entonces va a ser muy difícil que la gente por arte de magia lleguen y gasten su dinero en su primer cómic o en su primer manga. Por esa razón la recomendación es que ustedes puedan darle una probada gratis a la gente para que lo conozcan. Ahora, significa que al igual que yo, como lo hice hace 15 años, tienen que irse a gastar un chorro de dinero, imprimir 20,000 ejemplares y ponerse a regalarlos en todas las expos. Pues no precisamente, los tiempos realmente han cambiado. Antes, hace 15 años, la dinámica era diferente, era muchísimo más enfocada en atender los puestos de revistas. Era todo pues más en cómics impreso. La era digital pues definitivamente no estaba tan fuerte como ahorita. Hoy en día tenemos a favor de nosotros la era digital, y lo que esto significa, extrapolándolo a la época actual, es que no es que tengan que ir a imprimir los 20,000 cómics, sino que a través de sus propias redes sociales o de plataformas ya existentes de cómics en línea, ustedes empiecen a subir sus cómics para que la gente pues empiece a topar con ellos, los empiecen a leer, los empiecen a conocer, se empiecen a enganchar con sus propios personajes, con sus propias historias, y entonces un poquito más adelante, cuando ustedes ya decidan ahora sí empezarlo a vender, pues ya habrá gente que lo habrá conocido como nosotros lo hicimos, porque tal y como les decía, el número 0 Soul Keepers salió en diciembre del 2008 y el número 1 de Soul Keepers salió 7 meses después, en julio del 2009, lo cual significa que hubieron 6 meses, 7 meses
para poder darle la oportunidad a que la gente leyera una probadita de la historia, para que cuando llegara el momento ahora sí de comprarlo, de desembolsar el billete, pues la gente lo hiciera con gusto. Así que, bueno amigos, pues son el par de consejos que les quería dar el día de hoy. Por este video ya se me terminó el tiempo. No se vayan a perder por nada del mundo mi siguiente video, donde les daré el tercer y último consejo de cómo logramos nosotros, cómo lo hicimos nosotros para lograr el posicionamiento, para desde muy al principio lograr posicionar nuestro cómic de Soul Keepers. Es un tercer consejo muy bueno, así que no se lo vayan a perder en mi siguiente video. Suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto en Echando Trazos con Fers.